espaciales y entregan entonces información de todo un continente o de todo el globo o de alguna región en particular. Entonces tenemos reanálisis que solamente son para la región de Estados Unidos, tenemos reanálisis que son globales, tenemos reanálisis que son solamente para Europa, otros reanálisis que son solamente para China, y son un conjunto de datos que son totalmente estructuras, o sea, meten todos los datos, todas las mediciones que hay, las interpolan y entregan entonces ya no un punto ni una serie de tiempos, sino una matriz, y que es lo que vamos a trabajar ahorita. Entonces podemos encontrar, como vemos aquí, reanálisis que vienen desde 1901, ¿sí? Entonces, estos modelos tienen la posibilidad, como ustedes ya vieron, los modelos de aprendizaje, se van hacia atrás en el tiempo, teniendo en cuenta las condiciones, viendo la climatología, las medias y los demás, hacen una regresión hacia atrás, o se pueden ir también hacia adelante, como son los datos de la página del MERA. Esa página tiene todos lo que son los escenarios de cambio climático, los tiene hasta 2050, hasta 2100, ¿sí? Tiene datos proyectados hacia el futuro con las diferentes condiciones de los escenarios de cambio climático. En este caso, el reanálisis que les voy a presentar solamente maneja datos históricos, asimila datos históricos, es decir, él toma los datos que hay hasta el presente, generalmente, desde el 79 o desde el 1900, donde le echaron los primeros datos, hasta el presente, y ahí empiezan a trabajar. Generalmente estos datos, su resolución espacial afecta mucho su aplicación o su uso, teniendo en cuenta el problema que va a resolver cada investigador. Entonces, podemos tener un dato de 25 kilómetros que no podemos utilizar en una región donde voy a caracterizar por lo menos un barrio, voy a caracterizar el clima en un barrio para ver el confort climático de un barrio, y esto, un dato que tenga una resolución espacial de 25 kilómetros no me va a servir, a no ser que el barrio mida 50 kilómetros o 100 kilómetros. Siempre tenemos que estar como, si el área de estudio representa 25 kilómetros o 50 kilómetros, entonces mi dato debe por lo menos representar más del 30% en cuanto a distribución espacial, para poder hacer una caracterización bien real y no tan ideal, ¿no? Entonces, estos datos, como les venía diciendo, necesitan un control de calidad, necesitan accesarse, ya bien sea por capas o por columnas, o por filas o columnas, y cuando ya lo accedes a esos datos que vienen con unos archivos donde te muestran cuáles son los datos fallidos, cuáles son los datos que sí realmente puedes usar. Algunos de esos datos vienen volteados, hay que utilizar funciones para rotarlos y enderezarlos y poder obtener los mapas como son. Ya que tienes todo el dato bien calibrado, tienes que irte a los datos in situ para hacer comparaciones. Estas imágenes que tenemos aquí hacen parte de un artículo que ya está en proceso de publicación, que ya lo van a liberar, pues ya lo aceptaron, pues ya está en proceso de edición, no sé cómo es la palabra. Ya va a salir ya por la página, ya lo van a volver público. Entonces, tomamos la península de Baja California. Estos son dos tipos de datos, miren. Tenemos datos de topografía, ¿sí? Lo negro o escala gris, como está aquí, es la altitud, ¿no? Este es el sur de la península. Y los punticos que ustedes ven ahí representan datos de estaciones que tomamos de esa región del Clicón para poder validar los datos de ERA 5 LAN y los datos de, creo que era el NAR. Entonces, con esos datos hicimos métricas estadísticas para ver qué tanto se parecían. Entonces calculamos sesgo, calculamos error medio absoluto y calculamos el coeficiente de correlación. Como ven, el coeficiente de correlación nos muestra a nosotros que si la variabilidad de los datos es similar. Entonces vemos que los datos del ERA 5 representan muy bien la variabilidad de los datos in situ. Vemos el error medio absoluto es cuánto se aleja a él, cuán representativo es referido al valor promedio de los datos, igual que el sesgo de vías, qué tan lejos se encuentran en las variables. Entonces, cada puntico de esto y cada barra de cada color, pues representa un valor dentro de cada una de las estaciones, y una forma de mostrar la información en lugar de una tabla. Muestras una gráfica y ya
puedes explicar directamente en torno a la gráfica A, la gráfica B o la gráfica C. Entonces, nuevamente, los reanálisis combinan datos y mediciones en un modelo y entregan datos espaciales. Y esos datos espaciales tienen que ser calibrados, tienen que ser analizados, hacer un postprocesamiento, y después de ese postprocesamiento se hace una validación. Entonces es un preprocesamiento y un postprocesamiento. Entonces en esa validación intervienen entonces los datos in situ para poder decir que el dato que voy a utilizar realmente representa lo que el fenómeno que voy a estudiar ahí en la área de estudio se encuentra. Estos tipos de datos de reanálisis tenemos, aquí vamos a ver solamente dos, ¿no? Vamos a ver los del ERA5 LAN y el ERA5, ¿sí? Que son datos que combinan estaciones meteorológicas con lo demás, o como les dije, y entregan un producto espacial. Básicamente es lo que hace el reanálisis aquí. Entonces tenemos datos con resolución espacial de 0.25 grados, que es aproximadamente 25 kilómetros, en la atmósfera, y datos de 0.5 grados para el océano, ¿no? Entonces, van desde 1940 hasta el presente y tiene una resolución temporal de cada hora. Nos está entregando datos cada hora y son un grid, o sea, es una malla. Los datos han sido ya validados en muchos estudios. En este estudio muestra cómo estos datos se ajustan constantemente en diferentes temporadas para diferentes regiones del mundo, ¿sí? Entonces, cada producto que se saca en la NOAA, ellos inmediatamente hacen su propia validación, tomando algunas cuantas estaciones a nivel global. Estos datos son globales, ¿sí? Tienen entre 0.25 kilómetros y 0.5 kilómetros, hablando del ERA5. El ERA5 LAN, si no estoy mal, debe tener una resolución de entre 5 y 10 kilómetros. Entonces, es un dato que más o menos nos ayuda a nosotros para hacer alguna representación, algunos perfiles climáticos y demás. Vienen en formato NextCDF. Aquí no lo muestra, pero cuando habla de grid, generalmente ya uno sabe que son datos que vienen en formato NextCDF. Estos son resultados obtenidos con ese tipo de datos, ¿no? Con el ERA5. Entonces aquí vemos temperatura del aire, una climatología mensual y un promedio anual de la temperatura del aire para el periodo 1979 hasta el periodo 2021, creo que si no estoy mal. Esta es la variable temperatura y esta es la variable viento, intensidad del viento junto con sus vectores. Entonces se pueden hacer, ellos tienen un mundo de datos. Ahorita vamos a entrar a los portales donde pueden ustedes bajar los ERA5 LAN y se van a encontrar con un montón de variables como humedad del suelo, índice de vegetación, muchas variables que uno utiliza en el clima. Aquí solamente les presento dos de las muchas que tiene el ERA5 LAN, que es el más utilizado. El ERA5 contiene océano y contiene tierra. Y el ERA5 LAN solamente se hizo básicamente para cuestiones agroclimáticas, solamente contiene datos de tierra. El reanálisis, por su parte, el NAR, abarca, no es global, abarca toda esta región de América del Norte. Es uno de los datos que más ha sido utilizado, ha sido más validado que de lo que menos ustedes se imaginan. Tiene muchos artículos donde se han validado, tesis donde se han utilizado. Y estos datos tienen una característica particular. Ellos pueden ser superficiales, es decir, que mida solamente a 10 kilómetros, midan datos hasta ahí. Pero que le llaman la capa límite atmosférica, pero más cercana a la superficie, la capa superficial. Entonces, estos datos NAR, como pueden ser superficiales, pueden ser también verticales en la atmósfera. Ellos contienen 29 niveles de presión atmosférica, desde el nivel 1, que está a 1000 pascales, hasta el nivel 29, que está a 100 pascales. Entonces, esos niveles nos permiten a nosotros tomar variables atmosféricas desde superficie, desde los 100 metros hasta básicamente la troposfera, ¿no? Entonces, permitiría entonces obtener nosotros estabilidad atmosférica, poder calcular la estabilidad atmosférica, como les voy a mostrar ahorita,
poder obtener perfiles de temperatura, perfiles de humedad relativa, perfiles de precipitación. Entonces son datos que son muy usados para analizar esta parte del clima y la atmósfera. Entonces, ingresar este dato, que es un cubo, así como se los presento aquí, es un cubo, voy a ponerle el cursor, que es un cubo de 4 dimensiones, significa que cada dimensión contiene una variable. En este caso vamos a ver lo que es la variable viento, ¿no? Contiene el vector U y el vector V, de la componente zonal y meridional del viento. Entonces, por ejemplo, este dato es cada 3 horas. Entonces, en la primera fila o la primera capa de ese cubo, que es a los 1000 pascales, vamos a encontrar que como son 30 datos o 31 datos en promedio, vamos a tener 241 muestras. Es decir, 241 datos aquí así. Y vienen con nosotros 241, 248, 248 y van subiendo, inmediatamente va pasando el tiempo. Es decir, tenemos un vector de tiempo, un vector de longitud, un vector de latitud y un vector de presión atmosférica. Es decir, es un dato que está completamente metido en una estructura que hay que accesar. Bueno, si quiero entrar entonces a cierto año, a cierto nivel de presión atmosférica y con cierta longitud y cierta latitud, tengo que especificar todo eso en el código para que el código me lo entregue, ¿sí? Entonces se convierte en una programación un poco más fuerte referida a estos tipos de datos que son los datos NAR. Y también tiene, como les dije, datos de un solo nivel, ¿sí? Que solamente van a tomar uno de los niveles. Y hay unos que ahorita están, que son a 10 metros, que son los del viento, que se dieron cuenta que necesitaban para calcular problemas de erosión por viento y transporte de partículas y lo demás, bajaron y pudieron obtener datos a 10 metros de altura de viento. Esto que está aquí son los datos NAR. Esta imagen que está aquí fue un artículo que publicamos en el 2019, donde evaluamos la eficiencia de un modelo atmosférico que desarrolló el doctor Carlos Torres. La evaluamos con los datos NAR y empezamos a ver estructuras en la atmósfera superficial que no se han reportado antes. Por lo menos antes trabajaba mucho con los datos QuizCap y son datos que tienen 25 kilómetros de resolución espacial. Y pues en 25 kilómetros, cuando uno está trabajando con la atmósfera o con el océano, se pierden muchos fenómenos que se dan, por ejemplo, a una escala de 1 metro, o 2 metros, o 10 metros. Entonces, como que cuando mirabas los giros y las variaciones que hacían los flujos o las masas de aire, entonces se convertía en un problema todo esto, no alcanzaba a ver. Entonces, con el modelo del doctor Carlos Torres, pudimos identificar 3 giros ciclónicos dentro del Golfo de California para las temporadas de verano. También ingreso de masas de aire por los bajos de montaña, como lo vemos aquí. Este es un corte para que lo vean. Este es un Höhenmüller. Es un corte que se hizo en toda la península. Eso lo podemos hacer también programando, ¿no? Se hizo un corte por en medio de la península y ese corte sacamos los datos solamente de junio, julio, agosto y septiembre y elaboramos un Höhenmüller para ver cómo se comportaba el viento, la intensidad en toda la península de Baja California. Pudimos identificar algunas zonas donde había unos incrementos de la intensidad que se asociaban directamente con los bajos de montaña que tiene la península. Y este que está aquí fue muy interesante porque pudimos evaluar la estabilidad atmosférica en ciertos puntos de la península para temporadas de invierno, primavera, verano y otoño del 79 al 2020, si no estoy mal. Entonces tomamos los datos cada 3 horas, como los pueden ver cómo vienen los datos NAR. Estos son datos de temperatura. Cada 3 horas, 0, 3, 6, 9, para... Hágase cuenta que tomamos todos los meses de invierno y entonces el primer registro se acumuló en una sola variable y son todos estos que están aquí, una climatología cada 3 horas de cada una de las temporadas que hay. Entonces, ya teniendo eso, simplemente le calculamos el gradiente adiabático para ver dónde se encontraba la capa límite atmosférica en ese momento. Entonces, donde se encontraba o donde ya cambiaba,
Por ejemplo, aquí, no sé si alcanzan a ver todos, viene el rojo. El rojo es el gradiente diabático de los gases, ¿no? Entonces, aquí, justo aquí, a esta altura, ya se empiezan a separar. Entonces, donde ellos se empiezan a separar el perfil de la temperatura con el gradiente diabático, se habla de que ahí está la altura de la capa límite atmosférica. Entonces, ahí podemos hablar de contaminación atmosférica, de en cuáles meses, a qué horas los contaminantes atmosféricos pueden pasar, pueden ser, o sea, no queda como la tapa, como el efecto invernadero, sino que está escapado y pueden los gases pues salir y los contaminantes salir a otras capas de la atmósfera y pueden pues viajar a través de la atmósfera X kilómetros, ¿no? Entonces, este ejercicio nos permitió a nosotros identificar en qué horas podría haber una mayor concentración de partículas. En este caso estábamos evaluando contaminantes de polvo, ¿sí? En ciertas temporadas y en ciertas horas. Entonces, en ese momento tendríamos nosotros acá un cálculo de perfiles, ya no solamente... Estamos mirándote. Sí, ¿puedo dar el teléfono? Ahorita. Me disculpa un rato. Voy a entregarle aquí a este hombre. Me regalan unos segunditos. Me llegó una visita. Aquí sigue. Entonces, aquí pudimos nosotros identificar esto de las temporadas en las que podíamos encontrar estabilidad atmosférica neutra, estabilidad atmosférica inestable o estable, ¿sí? Solamente con cálculos de perfiles, ¿no? Entonces, es la importancia de manejar diferentes tipos de datos. En este caso, ¿dónde está? Se me perdió el cursor. Entonces, este tipo de datos NAR pues, es muy relevante y muy importante que lo conozcan también, y tiene un montón de variables también atmosféricas, oceánicas, en tierra y en atmósfera bastante, y en océano también. Lo único que estos datos son a 32 kilómetros, entonces los fenómenos que van a analizar aquí son a 32 kilómetros todos. Está el Terracline, que es una base de datos también que algunos le llaman que son de reanálisis, otros dicen que no son de reanálisis, que son datos in situ, pero al final podrías tener, ya bien sea un punto, estos tienen una resolución de 4 kilómetros particularmente, o sea, son datos de una resolución espacial muy importante. Hay ya publicaciones donde se han validado estos datos y lo único es que llegan hasta el 2019, ¿sí? Entonces todavía no los han renovado. Algunos ya dicen que están hasta el 2020, pero realmente la disponibilidad de estos datos está como hasta el 2019. Entonces, estos datos tienen una excelente resolución espacial, pero son datos totalmente terrestres, ¿no? Aquí hablan de temperatura del aire, de precipitación, evapotranspiración, humedad relativa, o sea, variables muy climáticas. Ok. Y pues este es uno de los artículos donde estuve revisándolo, me lo mandaron para que fuera revisor de él. Este artículo ya está publicado también. Evalúan la idoneidad de esta base de datos en... ¿Dónde fue? Y se me escapa el nombre. En el Medio Oriente, por allá por el Medio Oriente, si no estoy mal, es que lo utilizan. Entonces, estos tres tipos de datos que vimos hoy, pues tienen grandes usos y que ahorita vamos a ver sus ventajas y sus desventajas teniendo en cuenta esto. Entonces, vamos a programar, pero antes de irnos a programar, lo que vamos a hacer es ingresar a esas bases de datos donde se encuentran
si algunas hay que registrarse, si no hay que registrarnos, y ya que sepan dónde están, cómo se descargan, entonces si nos vamos a MATLAB y empezamos a descargarlos, pues, y empezar a procesarlo. Entonces voy a salir de aquí y vamos a entrar a este lado. Bueno, empecemos con el ERA 5 LAN. Esta base de datos, el CDS de Copernicus, les voy a compartir el link para que ingresen y se den de alta enseguida. Esta base de datos, aquí se la estoy poniendo en el correo, en el chat de acá de la reunión para que lo tengan. Si quieren ingresen y les voy explicando inmediatamente. Esta base de datos que está aquí contiene, ojo con esto, este portal contiene datos de reanálisis, datos in situ y contiene también datos satelitales, ¿sí? Creo que son L3 o L4 la mayoría que ellos tienen acá. Entonces, lo primero que tengo que hacer es darme de alta en esta base de datos. Me dicen si ya entraron a la base de datos. Aquí me está molestando porque aquí me está molestando para ingresar. Aquí está. Aquí usted se puede dar de alta en esta base de datos. Le pide datos muy simples, o sea, institución, nombre, apellido, todo lo que es la afiliación y el correo, si lo quiere poner institucional o correo normal, y ya ellos le envían a su correo otro correo dándole de alta y diciéndole que ya pues ya está. Aquí vamos a encontrar datos de Copernicus, ¿sí? Y datos del sistema climático y de cambio climático. Entonces, aquí en esta ventana pues podemos buscar el tipo de datos que queremos, ¿sí? Simplemente escribimos el nombre de la variable y le damos buscar y enseguida empiezan, aquí en la pantalla les aparece todo el tipo de variables. Hay aquí también un tipo de productos donde usted puede conseguir los índices climáticos, también puedes obtener proyecciones climáticas, observaciones in situ, tenemos reanálisis, tenemos satelitales y tenemos investigaciones estacionales. ¿Quién me llama? No, papi, no me llama nadie. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos las variables. Si es una variable atmosférica, si es una variable de tierra, si es una variable oceánica, ¿cierto? Y entonces, en variables terrestres tenemos la biosfera, la criósfera, hidrológica, variables hidrológicas, variables biogeoquímicas para el océano y variables físicas para el océano también. Entonces, tenemos la cobertura espacial, especificamos si lo queremos para Europa o lo queremos para todo el globo, ¿no? En la cobertura de tiempo, si lo queremos en futuro, o sea, proyecciones, si lo queremos en pasado o lo queremos en presente. Aquí ya son los sectores, puedes bajarlo por sector agricultura, es decir, o sea, te busca un montón de clasificación, o sea, te permite clasificar todo para poder tener más que todo el dato que tú necesitas, te da unas opciones muy claras. Y ya que uno tiene la base de datos aquí, por ejemplo, si yo escribo, vamos a poner precipitación. Él empieza a buscar y me encontró los extremos de precipitación, pero para Europa, todo de Europa, miren. Aquí me está dando precipitación mensual diaria. Me regalan un momentico, por favor. Juan, si quieres le pones pausa unos 2-3 minuticos.